Este es un tema que no está todavía determinado, ¿no? Muchos de nosotros en nuestros protocolos de vigilancia activa no tenemos una edad comprometida, pero yo creo que Alfredo nos va a aclarar algo de esto. Cuando quieras, Alfredo. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, yo voy a... Aquí, ¿no? Sí, vale. Yo voy a hablar de si puede ser interesante, factible, necesario o arriesgado hacer la vigilancia en pacientes jóvenes. Bueno, vamos a ver, cuando empezamos el programa de vigilancia activa en el hospital, hay una serie de preguntas que te tienes que hacer y que realmente, bueno, pues son todas las que tenéis ahí. En principio, voy a meter solo Gleason 3+3, voy a meter algún caso de Gleason 3+4. ¿Cuándo hago la primera rebiopsia? Espero 6 meses, espero 12 meses. Luego, ¿cada cuánto voy a rebiopsiar? Voy a revisar porque los protocolos, lo ha dicho Máximo, son muy variados. Espero a biopsiar cada 3 años aproximadamente, un poquito antes. Yo tengo una resonancia de 1,5 teslas, me va a ser suficiente para controlar esos pacientes. Tengo que hacer resonancia, ¿con qué frecuencia la tengo que hacer? En pacientes jóvenes debería incluir alguna cosa más, como un test genético, un Prolaris o algo, para que me ayudara un poco en mi decisión. Voy a hacer muchas biopsias, a ver si voy a hacer en un paciente joven demasiadas biopsias, pero sobre todo una de las preguntas más importantes, los jóvenes no los estaré sometiendo a un riesgo innecesario. ¿Debo hacer el programa en jóvenes? Bueno, si analizamos un poquito las ventajas y desventajas de un programa en general de vigilancia activa, bueno, si analizamos las ventajas en líneas generales, 2 de cada 3 evitarán tratamiento. En jóvenes, ya veremos, lo mismo no es tanto. Sí que es cierto que probablemente al menos le mejore su calidad de vida, unos años probablemente. Vamos a evitar una serie de efectos deletéreos. Es más barato. Hay una revisión que ha salido ahora en cáncer del 16, como veis ahí los datos de los QALYs. La vigilancia activa es la más barata, eso está bien, pero hay una serie de desventajas también. No parece que tenga una importante pérdida de la oportunidad de cura, también se ha dicho y se dirá a lo largo de la mañana. 1 de cada 3 requerirá tratamiento. Si es joven, quizás más, es una consideración que hay que tener en cuenta. Van a ser muchas biopsias para este paciente en una expectativa de vida alta. El coste psicológico en un paciente joven sabemos que es mayor y desde luego se le va a hacer más pesado, ¿no? Quizá a nosotros también, pero al paciente se le va a hacer más pesado. Algunas reflexiones cuando uno afronta el problema de la edad y la vigilancia activa. Bueno, por un lado sabemos que actualmente de la mayoría de pacientes que diagnosticamos, un buen número, que ahí puede ser en torno al 50%, van a tener factores favorables de bajo riesgo. O sea, población, vamos a tener a manta. Tenemos evidencia de autopsia epidemiológica, de estudios, de que a partir de los 40 años ya hay focos de cáncer, y lo dijo ayer el doctor Algaba, con la más o menos trascendencia que pueda tener. Pero bueno, yo sé que estoy jugando con una población que ya de base puede que tenga focos, que probablemente no le dé problema, pero lo tengo. La definición actual de cáncer indolente ha subido, ¿os acordáis de 0,2 de Stein, 0,5 de Stamey, y ahora mismo, bueno, pues con datos del estudio europeo, podemos decir que por debajo de 1,3 cc, que implica un diámetro de 14 milímetros, pudiera ser indolente, entre comillas. En nuestro país es una opción que está aumentando, pero de momento es bastante secundaria. Y en gente joven, efectivamente, en nuestro país, en nuestro medio, yo creo que sigue habiendo una reticencia general. ¿A qué llamamos joven? Bueno, en líneas generales, joven, si uno analiza un poco los artículos en vigilancia, vamos a definir a partir de ahora joven por debajo de 55 años, que realmente es joven. Bueno, según las tablas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística, obviamente la perspectiva vital de estos pacientes es muy larga. De hecho, este concepto de perspectiva y de tiempo ya se introduce en las nuevas guías de la NCCN, que dice que en los pacientes con expectativa de 10 a 20 años, bueno, la vigilancia activa es probablemente la mejor opción y mete los pacientes
con expectativa de más de 20 años, ¿de acuerdo? En los cuales, por supuesto, ya mete las otras alternativas terapéuticas, pero mete también la vigilancia metiendo una cuña de edad en ese sitio. Bueno, esta no tiene mayor interés, la paso. Bueno, os decía que en nuestro país va calando, pero los datos que tenemos, que son las actitudes terapéuticas de los urólogos españoles en el año 2011, esta diapositiva también la conocéis todos, se ha presentado múltiples veces, tumores localizados de bajo riesgo, llega un poquito menos del 40% de los nuevos diagnósticos. Sabéis que la afectación localmente avanzada y metastásica es muy poco, pero ciñéndonos a los potenciales candidatos, pues de riesgo intermedio es el 30%, pero sobre todo se aproxima al 14% los nuevos diagnósticos de localizado de bajo riesgo. Por ejemplo, si vemos los datos del estudio europeo, estos nuevos diagnósticos en el grupo de screening ya llega al 60%, mientras que en el grupo control se aproxima un poquito al nuestro, que son 41%. En España, ¿cuánta vigilancia se hace? Insisto, son datos del 2011, pues como veis, pues bastante poca. La primera opción terapéutica en líneas generales, esto es de toda la serie, es la prostatectomía radical. Procedimiento de radioterapia, braquiterapia o su suma supera a la prostatectomía radical en nuestro país, pero como veis, un 4% de los pacientes se sometieron a vigilancia activa. Desglosado, según los datos de la gráfica anterior, un 7,2% de bajo riesgo se hizo en España en el año 2011, un tratamiento de vigilancia activa. Bueno, y aquí os pongo un poco líneas generales, literatura ahí muy variada, pero por ejemplo la más reciente, que son datos del estado de Victoria de Australia o de Michigan, el 41-49% de pacientes subsidiarios de bajo riesgo entrarían en un protocolo de vigilancia activa, y datos epidemiológicos ya más importantes, globales, bueno, pues dice que ha subido en los últimos 5 años del 21 al 32%, y datos de la database de Cancer National Database del 13 al 20%. Esta es la serie más importante de vigilancia de un centro, que es la de la Fundación de Alcorcón. Como vemos, están representados del año 2004 al 2014, en el cual en azul tenemos la vigilancia activa y en rojo el tratamiento activo. Como veis, a partir del año 2010, cómo se invierte, y los pacientes que entran en vigilancia activa realmente superan ampliamente. Y aproximadamente la aceptación, me lo podéis matizar si queréis, aproximadamente en bajo riesgo en esta institución es excelente, que es del 60%. Así pues, es mi pensamiento, en un tratamiento de un paciente joven, y me voy a ceñir a los 55 años, con un tumor de bajo riesgo, bueno, me parece la terapia focal una opción muy atractiva en un paciente que tenga una lesión importante, y si he definido antes con los nuevos criterios 1,3 centímetros cúbicos, bueno, pues así lo dejo. Me parece que es una opción atractiva en el varón joven. Me parece que la cirugía sigue siendo la mejor opción cuando tú presumes una carga tumoral importante, principalmente definidas, si no tiene resonancia, por un número de biopsias positivas importantes, en el cual probablemente la progresión futura esté ahí. Me parece la radioterapia o braquiterapia una opción buena si el paciente no quiere someterse a un trauma quirúrgico. Probablemente en relación a la cirugía una opción peor. Y finalmente tenemos la opción de la vigilancia activa, por supuesto. Bueno, lo ha dicho Máximo, unas reflexiones un poquito generales de por qué plantearse un programa de vigilancia activa en alguien joven. Bueno, hay datos clínicos, moleculares, genéticos, de estudios, etcétera, que hacen pensar que estos pacientes van a ir bien en líneas generales. Al margen de las consideraciones fenotípicas, moleculares y genéticas, y todos conocemos los hallmarks del cáncer de próstata, que lo tiene el Gleason 4 y no lo tiene el Gleason 3, que bueno, es un poquito, tampoco voy a entrar en ello. Hay algún dato interesante al margen de los estudios de Vilar, el sueco, el PIVOT, etcétera, pero hay dos cosas que sí que me gustaría llamar la atención. En primer lugar, si nos vamos al clásico trabajo de Albersen, el que publica, sabemos todos, conocemos perfectamente estas gráficas, con Gleason D6 la mortalidad a 20 años alcanzaba el 22%, me parece.
Pero probablemente esta consideración no deba ser tenida en cuenta por dos cosas. En primer lugar, los pacientes de la serie de Albersen no tenían mucho que ver con los pacientes, por ejemplo, del RSPC, no tenían mucho que ver. Hay un bias de 10-12 años que es determinante en este caso, y además probablemente también se ha visto que posiblemente de estos pacientes 1 de cada 3 sufriera un upgrading a Gleason mayor de 6 en un reconocimiento, y así se ha estandarizado. Así que, pues, considerar a 20 años una mortalidad de Gleason 6, una mortalidad, sí, digo bien, a 20 años del 22% para este tipo de tumores, es un poco exagerada. También, bueno, si nos lo vamos a plantear, la otra última consideración es que existe una correlación directa entre el volumen y no solo la posibilidad de que con un volumen alto existan clones celulares o existan tumor histológico de alto grado coincidente o coexistente con el Gleason 6, sino que al parecer la probabilidad de progresión histológica es más evidente. Pero en principio ese tamaño tumoral nosotros podemos valorarlo, y se ha visto durante estos 2 días bastante bien con la resonancia. Finalmente, en cuanto al razonamiento, no voy a insistir, lo ha dicho Máximo mejor que yo, los resultados oncológicos en principio son buenos y las posibilidades de rescate en principio son buenas, y aquí, por supuesto, metemos a los pacientes jóvenes. Así pues, en un varón joven, si yo analizo los objetivos de mi planteamiento, pues iría de abajo arriba. Bueno, como es joven, me va a costar que llegue a una edad en la cual le pase a watchful waiting. La posibilidad de una mortalidad competitiva también existe en líneas generales, pero en un paciente joven, pues lógicamente es menor. ¿Le voy a evitar el tratamiento? Pues quizás sí, indudablemente, son muchos años de expectativa, pero puede que sí. Pero desde luego yo creo que el principal target debe ser este, debo posponer el tratamiento, intentar en un varón joven posponer el tratamiento. Efectos secundarios e intentar evitar los efectos secundarios que a esta edad, como luego veremos, son muy importantes. Los datos de disfunción eréctil, incontinencia, esclerosis, la toxicidad de la braqui y de la radioterapia. Basta decir que recientes datos dicen que un buen trifecta se consigue en el 35% solo en las mejores manos. O sea que, evidentemente, toxicidad y daño sí que hacemos a los pacientes. Así pues, la ecuación de decisión terapéutica, la charla que nosotros tenemos con el paciente, dentro de los determinantes, por supuesto consideramos que las características pronósticas del cáncer van a ser las adecuadas, las funcionales en un varón joven también, el historial médico y expectativa vital también se dan, por supuesto, y en la cuarta pata, las expectativas y prioridades del paciente deben ser muy importantes. Y en este sentido es evidente que la función sexual es fundamental. Y es importante, digamos, la tendencia o la querencia que tenga el especialista, el urólogo que tiene enfrente al paciente, lo que crea en el programa de vigilancia activa, lo que no crea, el tiempo que tenga y cómo quiera convencer al paciente, y eso somos todos absolutamente conscientes, pero no nos debemos olvidar que expectativas y prioridades, sobre todo en la función sexual, y eso se ha determinado por subescalas de calidad de vida, que realmente, como veis, de las subescalas, realmente las únicas que tienen significación estadística acaban siendo la función sexual y lo que eso interfiere en su calidad de vida. Bueno, ¿qué edad media hay de los pacientes? ¿Cuál es la mediana de edad de los pacientes metidos en todos los programas de vigilancia activa del mundo? Bueno, pues aquí la tenéis. La edad media, el Memorial posiblemente tenga la menor, 62, pero una edad claramente, y es una mediana, que puede estar en torno a los 66 años, en líneas generales. Más o menos una mediana edad tiene la mejor serie española, la de la Fundación de Alcorcón, con una mediana de 66 años. Hay algún paciente hay de 36 años, pero la mediana, lógicamente, es más importante. Este es el último estudio que se publica ahora, recién publicado, el del Canary Pass, en el que dice que pacientes menores de 50 años, solo hay un 5%, el grueso de los pacientes se sitúan entre 61 y 70 años. Bueno, ahí lo tenemos en amarillo. Los datos de Capsule del 2011 dice que del 65% de los varones que tienen menos de 55 años tienen un low grade, solamente el 2 está en un programa de vigilancia activa. Este es el estudio de Michigan que dice que en líneas generales la tendencia es meter a los varones mayores, con menos carga, etcétera, en sus programas de vigilancia.
Acaban de salir también las guías ASCO, que bueno, esta primera en líneas generales solamente dice que es la primera opción en pacientes, para la mayoría de pacientes. Vigilancia activa, opción recomendada, valorable en determinados casos de caso intermedio, pero lo que más me interesa es su comentario posterior. Ojo en pacientes jóvenes, con alto volumen tumoral, afroamericanos, esos pacientes dice que deben ser mirados con lupa, dada la presencia potencial de alto grado, en los cuales quizá debamos optar por una terapia definida. Lo dice ASCO en otro día. No sabemos a qué se refiere a cómo hay que mirarles con lupa a los jóvenes. Entonces, hay que hacerles un template perineal, hay que aplicarles un test genético, el seguimiento debe ser más estricto, hay que hacer más resonancia, mejores resonancias. Bueno, tampoco lo explicita, solamente insisto, y lo dice aquí el DG News, que ojo con los pacientes que sean jóvenes, afroamericanos, etcétera, en los cuales, bueno, pues hay que mirarlo con cierta cautela. Esta es una frase sacada de Close, también de hace 1 o 2 meses, en el que dice, la frase es muy interesante, leerla entera. Bueno, vigilancia activa fundamentalmente apropiada en pacientes mayores y sustentado sobre todo en la toxicidad de los efectos secundarios, que en principio es mayor en los pacientes mayores. Y lo dice Loren Close, que tiene el programa más importante. Pero además es que la preservación de la calidad de vida es más importante en el varón joven. Y así lo dice también en una editorial da la Era, en el que dice, bueno, si bien la edad no es un absoluto, no debe influenciar en nuestra decisión de vigilancia activa, en general el clínico se siente menos confortable ofreciendo vigilancia activa a pacientes jóvenes. El deseo de erradicación del cáncer es más potente en este tipo de pacientes jóvenes. Y no solo eso, sino que al margen, como decía antes Close, de que puede que los pacientes mayores tengan más efectos secundarios, quizá los jóvenes menos, pero los jóvenes lo viven peor, lo viven con más estrés. Ya estoy acabando. ¿Qué le va a implicar a un paciente joven, vamos a poner 50 años, con un tumor en principio perfecto para un programa de vigilancia activa? Pues en líneas generales, pues si consideramos un esquema trianual, por ejemplo, de biopsias, pues le va a implicar unas 8 biopsias, le va a implicar unas 50 visitas a nuestra consulta, unos 60 PSAs aproximadamente, unas 10, 12 resonancias, considerando que la hiciéramos cada año y medio, por ejemplo, como un esquema del Memorial, o sea que en principio le va a implicar un seguimiento importante. No nos olvidemos los datos de infecciones que están subiendo, fundamentalmente derivados por la resistencia a quinolonas, que datos del estudio sueco, 6% en el primer mes necesitan un tratamiento y un 1% después de una biopsia va a ser ingresado por un cuadro séptico. Estas cifras se han duplicado, como veis, en el último quinquenio. En principio, la ansiedad, y tampoco diferencia entre paciente joven y mayor, no parece ser un problema tan importante. Como vemos ahí, en torno al 10% de las series de pacientes, digamos, no soportan la carga y optan por un rescate terapéutico. Pero bueno, en principio no parece ser, al menos porcentualmente, tan importante. Finalmente, bueno, tenemos muchos pacientes diagnosticados que serían subsidiarios de tratamiento. Hoy en día la realidad es que la mayoría optan, en la mayoría de los sitios, por un tratamiento activo. Si bien la percepción, incluso dentro de nuestro país, y luego lo dirá probablemente el doctor Rubio, está aumentando y es creciente hasta la vigilancia activa, y esto va a ser imparable, eso es así. La información que dé el urólogo, el convencimiento del mismo que tenga y cómo quiera transmitir, es determinante en que el paciente entre o no entre en esto. El objetivo primordial en el paciente joven probablemente sea retrasar el tratamiento. Yo ya no digo evitarlo, pero retrasar sí que tendría unas connotaciones importantes en calidad de vida. Y probablemente yo, en líneas generales, no lo recomendaría, aunque tuviera carga baja en un 3+4 y, por supuesto, si el tumor es importante. Muchas gracias.